Atención, que va a empezar el Gran Premio de la Emilia Romagna, no sé cómo se dice, el Gran Premio de Imola. Y a ver si este premio mola. Perdón por el chiste. Bueno, acaba de empezar la clasificación y vemos como Sargent se sale del circuito como es normal. Menuda salida fea. Seguramente este muchacho se lleve el mini pedal de freno. Pero mira. Magic Alonso está enseñando a Sargent a cómo salirse del circuito sin romper los bajos del coche. ¡Qué grande eres, Magic! Aunque por esto vas a salir muy atrás de la parrilla. ¡Y no! El trampuchero de Verstappen aprovecha la situación donde Magic está despistado y consigue hacer la pole, por lo que mañana saldrá el primero de la parrilla. ¡Qué poca vergüenza que tiene Verstappen! Bueno, y Checo se queda mirando la explicación de Magic para saber cómo salirse luego en la carrera, pero claro, por culpa de quedarse mirando, pues va a quedar muy atrás en la parrilla también. Y madre mía, menuda clasificación que están haciendo los McLaren. La verdad que estos coches ya están dando bastante miedo. Deberían ser los Aston Martin, no los McLaren. Y bueno, ¿esto qué es? Yuki Tsunoda, como es tan pequeñito, se ha puesto en el alerón trasero de los McLaren y está haciendo una clasificación perfecta. Mañana saldrá muy adelante en la parrilla. Así que la mini rueda de la pole para el trampuchero de Verstappen y el mini pedal de freno por ser el último para Sargent. En fin, hoy es el día de la carrera, por lo que vemos que ya es la hora y todos los coches se han puesto bien puestecitos en su posición de la parrilla, por lo que levanta la palanca que esto ya arranca. 3, 2, 1 y arranca la carrera. ¡Vamos, Magic! ¡Tú puedes! Pero espera, que hay que penalizar a alguien y la FIA iba a penalizar a Magic Alonso, pero se han equivocado y penalizan a Piastri. Así que venga, todos para atrás, que hay que empezar la carrera de nuevo. Por lo que comencemos de nuevo. Ya es la hora y todos los pilotos se han puesto bien puestecitos en su posición de la parrilla, por lo que levanta la palanca que... ¡Uy! ¿Pero eso qué es? Bueno, da igual. Que esto ya arranca. 3, 2, 1 y arranca la carrera de nuevo. ¡Vamos, Magic! ¡Tú puedes! Y aquí vemos a Checo que, como aprendió en la clasificación, se sale del circuito, pero no pasa nada porque aprendió bien de Magic a salirse sin consecuencias. Y mientras Albon aprovecha para entrar a boxes, seguramente haga una parada rapidísima. Hamilton, que también estuvo pendiente de Magic, se sale del circuito, pero tampoco pasa nada y continúa su carrera. ¡Y no! Que los pobrecitos de Williams no tienen presupuesto para 4 neumáticos, por lo que solamente le van a poner 3 al pobre de Albon. Por lo que tiene que correr con 3 neumáticos y una pizza pepperoni. Pobrecito Albon, seguramente tenga que abandonar la carrera porque así pues no se puede correr bien. Y ¡wow! ¡Qué interesante! Leclerc también se sale. ¡Madre mía! ¡Qué carrera tan interesante! Venga, vamos a lanzar el mega ruletón para darle un poco de interés porque esta carrera... Madre mía, y encima toca la siesta. Pues nada, a echarse la siesta. Así que nada, me voy a dormir un rato porque de verdad que vaya carrera aburrida. No creo que pase absolutamente nada mientras me duermo. Por lo que nada, venga, buenas noches. Uy,
Uy, ¿eso qué es? ¿Qué suena? ¿Qué está sonando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Que la carrera ya se ha acabado! ¿Y qué hace Magic Alonso en el podio inverso? De verdad, menuda desgracia que es esta. ¿Pero qué ha pasado? Pero bueno, ¿pero esto qué es? Si está el trampuchero de Verstappen encima del podio, no en la cárcel, no, en el podio, ha ganado la carrera. ¿Pero qué ha pasado aquí? Vamos a ver la repetición. Magic Alonso, el pobrecito, tenía un neumático ardiendo, por eso quedó atrás en la carrera. Menuda desgracia. Y Verstappen ganó la carrera y encima estaba jugando a la videoconsola. Pero ¿cómo es posible esto de verdad? Eso no se vale. Bueno, y Norris le pilló el berrufo a Verstappen, pero no pudo adelantarle porque como estaba jugando a la videoconsola, se despistó y se salió del circuito, por lo que esos son límites de pista. Así que Verstappen directamente a la cárcel, como debe ser. Al podio, no, a la cárcel. Y espera, que el neumático ardiendo de Magic era por algo, porque le está pasando a su coche algo muy raro. ¡Hala! Que ha viajado por el tiempo, pero ¿a cuándo? Mira, eso es el comienzo de la carrera y no puede ser. Si Magic Alonso se ha trasladado al pasado, al principio, y gana la carrera. ¡Ha ganado! ¡Qué grande eres, Magic! Así que nada del podio inverso. Magic Alonso directamente a la primera posición del podio real. ¡Qué grande eres, Magic! Estoy seguro de que ganarás este mundial, y todos. Y bueno, antes de acabar, quiero dar las gracias a todos mis Patreons. De verdad que muchísimas gracias por vuestro apoyo. También a toda la gente que os estáis suscribiendo, que sois un montón. Muchísimas gracias. Y si queréis apoyarme, podéis poner vuestra foto en la grada o tener una camiseta tan chula como esta entrando a really3d.net. También me podéis apoyar a través de PayPal o Bitcoin, que me donaron 5 euros en Bitcoin. Yo no me lo creo. Muchísimas gracias, de verdad. A ver si llegamos a 7 millones de euros, por ejemplo. Y bueno, yo me voy de nuevo a dormir porque menuda carrera aburrida que ha sido esta. De verdad, menudo aburrimiento. Son un montón de Magic Alonsos de otras temporadas que han venido a rescatar al Magic Alonso actual. Míralos cómo corren, que se han ido directamente al circuito de Abu Dhabi para ayudar al Magic Alonso actual, que había quedado muy atrás en la carrera. ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen todos? Yo no entiendo absolutamente nada. Que están bailando sevillanas en mitad de la pista de Abu Dhabi. De verdad, ¿qué está pasando? ¿Qué se están fusionando? ¿Qué es esto? Yo no entiendo absolutamente nada. ¡Wow! Que se han fusionado en un único Magic Alonso gigante. ¡Qué grande eres, Magic! ¡Literal!